Libro Solo un barco llegará al puerto. De la parte 12. 1. Fanatismo. Esta es la defensa con tenacidad aún desmedida y apasionada de cualquier clase de creencias religiosas y se caracteriza por el espíritu de denuncia e imposición de, en muchos casos, meras opiniones, no principios vitales. Ha ocurrido que, en toda la historia de la Iglesia, ninguna reforma ha sido llevada a cabo sin encontrar serios obstáculos. Así aconteció en los días de Pablo. Lutero tuvo también que sufrir gran aprieto y angustia debido a la conducta de fanáticos que pretendían que Dios había hablado directamente por ellos, y los Wesley y otros que por su influencia y su fe fueron causa de bendición para el mundo, tropezaron a cada paso con las artimañas de Satanás, que consistían en empujar a personas de celo exagerado, desequilibradas y no santificadas a excesos de fanatismo de toda clase. Guillermo Miller no simpatizaba con aquellas influencias que conducían al fanatismo. En los días de la Reforma, los adversarios de ésta achacaron todos los males del fanatismo a quienes los estaban combatiendo con el mayor ardor. Algo semejante hicieron los adversarios del movimiento adventista. Este fenómeno capta generalmente espíritus turbulentos, desconformes y exagerados, acarreando diferentes resultados. Algunos, desprevenidos, participan de tal influencia. Otros rechazan dichas manifestaciones, pero junto con la cizaña también rechazan el trigo. Olvidan que no existiría moneda falsa si primero no se hubiera acuñado una verdadera. No se detienen a analizar y a investigar, sino que rechazan la luz junto con las tinieblas. Colocan todo en el mismo molde. Así ocurrió en la Reforma. Lutero fue colocado de lado a lado con Münzer, y la gran mayoría que aborrece la luz, aunque pueda captar la diferencia entre unos y otros, encuentra la excusa apropiada, presentando todo bajo el mismo ropaje. Nosotros no deberíamos pisar esas huellas desviadas, sino investigar con oración por nosotros mismos, porque podríamos caer en la trampa del enemigo y rechazar mensajes vitales de parte del Señor. Deberíamos, por tanto, tener muy en cuenta que cuando el Señor obra por medio de los instrumentos humanos, cuando los hombres están movidos por el poder de lo alto, Satanás induce a sus agentes a clamar ¡fanatismo! Y a advertir a la gente que no vaya a los extremos. Tengan todos cuidado acerca de las circunstancias en que levantan este clamor, porque el hecho de que haya moneda falsa no reduce el valor de la verdadera. El que haya reavivamientos espurios y conversiones falsas no prueba que todos los reavivamientos deban tenerse por sospechosos.
Obviamente, el fanatismo es un elemento que causa confusión y división. Pero los flagelos restantes son los causantes de las mayores divisiones en la iglesia. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Donde se desdeña o desprecia la verdad divina, la iglesia se verá envuelta en tinieblas. La fe y el amor se enfriarán y entrarán el desvío y la disensión. 2. Diferencias doctrinales y de práctica entre los dirigentes. Nuestros miembros de iglesia ven que hay diferencias de opinión entre los dirigentes y ellos mismos entran en controversias acerca de los temas en disputa. Cristo demanda una unidad. Al respecto, consideraremos sendas declaraciones de eruditos adventistas que confirman las diferencias internas. El doctor Mervyn Maxwell, catedrático durante varias décadas de la Universidad de Andrews, en una carta abierta a los miembros de la Asociación de Washington en mayo de 1992, documenta que hay 3 clases principales de adventistas. 1. Los liberales son aquellos que cuestionan la autoridad de Ellen White y aún de la Biblia, y quienes aceptan la llamada nueva teología. 2. Los conservadores de la nueva teología son los que aceptan a Ellen White y 1844, pero que sostienen enérgicamente que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes de la caída o prelapsaria, y que llaman legalistas a los conservadores de la vieja teología. Y 3. Los conservadores de la vieja teología son aquellos que aceptan a Ellen White y a 1844 y que creen que Jesús vivió la ley de Dios victoriosamente en un cuerpo como el nuestro a través del Espíritu Santo y que Él ofrece hacer lo mismo en nosotros. También creen que Jesús tomó la naturaleza de Adán, pero después de la caída, y eso es post-lapsaria. En el libro Recibiendo la Palabra, el teólogo adventista oriundo de África, Samuel Coranten Pippin, escribió: el mayor desafío al que hace frente hoy la iglesia adventista no viene de la derecha independiente que opera desde afuera, sino más bien desde la izquierda liberal que está trabajando desde adentro. Estos liberales moderados tratan de volver a definir las creencias adventistas históricas de acuerdo con sus nuevos puntos de vista de la Biblia. Los actores principales en la disputa han sido los líderes de la iglesia, pastores y administradores, y los eruditos, tales como profesores de religión y teología, los editores y redactores de las instituciones.
Como en otras denominaciones cristianas, estos líderes y eruditos tienen gran influencia en el pensamiento de los miembros de la Iglesia. El director de la Review and Herald nos documenta la existencia de dos sociedades teológicas adventistas: la Sociedad Teológica de Estudios Religiosos y la Sociedad Teológica Adventista. Las cuales están polarizadas con unas cuantas posiciones divergentes. Él admite francamente que es vergonzoso, malo en sí mismo, y es un mal testimonio el que estos eruditos dan a los jóvenes que pagan para que ellos les enseñen. Luego aclara que por dicha pugna él no asiste a las reuniones de ninguno de los dos bandos. Sin duda que su posición es honesta, pero lejos de solucionar el problema, quizá lo agrava, porque aflora un interrogante. ¿Será que ninguna de las dos partes tiene razón? Entonces, ¿quién la tiene? ¿Cuántas posiciones hay? ¿Dos iglesias? ¿Madura e inmadura? Es pertinente que el lector recuerde que, expresado por figuras influyentes del mundo teológico adventista, la iglesia está dividida en dos hemisferios, por así decirlo. Tenemos la iglesia adventista occidental y el resto de la iglesia. Un erudito adventista en ética, comentando la votación de Utrecht en torno a la ordenación de la mujer, explicó que esta fue una colisión entre el literalismo bíblico, un punto de vista extensamente sustentado en el mundo en desarrollo, África, Interamérica y buena parte de Suramérica, y el punto de vista histórico crítico difundido en zonas donde la iglesia ha madurado por siglo y medio. Quien fuera editor de Ministry, la revista Ministry, apuntalando a su colega, escribió: la mayoría de las personas no han aprendido a razonar en forma abstracta. Es por eso que el método literal resulta tan atrayente. Los niños comienzan con una interpretación concreta y literal de la vida. No es sino hasta alrededor de los 10 años o más cuando pueden comenzar a formar conceptos y a razonar en forma abstracta. Si la gente aprende solo el método de texto prueba para estudiar la Biblia, nunca desarrollarán el método basado en principios y siempre permanecerán como niños en su comprensión. El método que rija los próximos años determinará si la iglesia adventista continuará creciendo y madurando o si permanecerá siempre en estado infantil. En otras palabras, entender la Biblia siguiendo el método histórico gramatical, el cual ha sido desde el comienzo el método con el cual construimos esta casa adventista, según ellos, es un método
de un niño de 10 años. Pero los cristianos maduros, es decir, la izquierda liberal, han desarrollado un mejor método, el método Maduro. Recordamos en la educación rabínica algo enormemente semejante cuando la Torá era para los niños, pero el Mishnah y la Gemara para los maduros. Esa izquierda liberal mencionada por los doctores Maxwell y Pippin han tomado una fuerza inusitada y está posicionada en el firmamento teológico adventista. Transcribimos como muestra de sus doctrinas las conclusiones a que llegó quien fuera rector de la Universidad de Andrews y vicepresidente de la Asociación General, quien después de revisar las teorías de los desplazamientos continentales, los fósiles y la dilatación por isótopos radioactivos, afirmó: los animales estaban viviendo en la Tierra millones de años antes que estas placas continentales se separaran. ¿Millones de años? Y además, tengo que reconocer que algunas formas de vida se extinguieron antes que otras llegaran a la existencia. Lo que, por supuesto, es un gran paso para un adventista del séptimo día, cuando se le enseñó que cada forma de vida llegó a la existencia en 6 días. Sentí eso por muchos años, pero finalmente, allá por 1983, tuve que decidirme a mí mismo. Eso es verdad. La evidencia acumulada uniformemente en el mundo natural me ha forzado a una nueva evaluación de la forma en que examino e interpreto las porciones de la Biblia. ¿Qué te parece? Estos perversos. Esto aquí es donde se saca la información. Enseñanzas dentro de la iglesia madura, la que ellos llaman madura. Algunos frutos de la iglesia madura han sido la permisividad con algunos miembros que enseñan: 1. Los animales estaban viviendo en la Tierra millones de años antes que las placas continentales se separaran. Descubrir, por tanto, que la creación en 6 días es fábula. ¿Dónde quedan Dios, la creación y el sábado frente a esta supuesta evidencia acumulada de la verdad? 2. Recomendar, por tanto, que los cristianos tienen toda la razón para animar a los homosexuales que están convencidos
que no deben ser ni célibes ni heterosexuales a que formen uniones homosexuales de parejas estables. 3. Una profesora de Biblia de secundaria que entró en el ministerio concluye que su lesbianismo fue un llamado insólito del Señor y que el lesbianismo fue el don de Dios para su conversión. ¿Qué te parece? Estas cátedras en algunos de nuestros colegios y universidades serán causa de división. Debemos acotar que no todos los dirigentes ni oficialmente en sesiones de asociación general se aprueban estos avances de la iglesia madura, entre comillas. De hecho, en 1986, en el documento del Concilio Anual de la Asociación General, se estipularon los métodos de estudio de la Biblia, confirmando y apoyando los métodos de la Iglesia en etapa de maduración. Pero junto con ese pronunciamiento doctrinal que promulga la posición teórica correcta, se sostiene en sus puestos una cátedra en sus puestos y cátedras influyentes a quienes promocionan la madurez, con prédicas como los puntos anteriores, lo cual causa perplejidad y asombro. ¿Por qué tal amalgama? ¿Se estará repitiendo la siguiente historia?